Nelisa de Pool, quien es la coordinadora de la emergencia de psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, y a la doctora Cecilia Carvajal, quien es psiquiatra adjunto del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Centro de Trinidad, y van a ser nuestras expertas el día de hoy caminando con nosotros en este tema que hemos decidido llamar psicofármacos cuando sí, cuando no, prescripción consciente en momentos de ansiedad. De más está decir que en Venezuela hemos pasado momentos difíciles las últimas semanas, pero eso no nos aleja de nuestra responsabilidad con la educación médica continua, y para eso tenemos a nuestro director, el doctor Juan Chirinos, en pantalla, quien va a dar unas palabras para luego seguir adelante con la doctora Nelly y la doctora Cecilia. Primero agradecer a todos. Muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Doctoras, muchas gracias y bienvenidas. Grupo Leti, responsable de primero acompañar a todos los médicos en el país, de agradecer y honrar todo el trabajo que cada uno de los médicos ha realizado desde este 24 de junio y todos los días posteriores, entendiendo que estamos en una realidad de país distinta a la que teníamos hace unos días atrás. Quisimos tener y quisimos empezar a tener estos espacios en los que cada uno de nosotros pudiera, desde su rol y desde su responsabilidad, acompañar a uno de los pacientes, incluso de nuestros propios familiares que de alguna manera han tenido una situación difícil. Queremos honrar el trabajo de cada uno de ustedes, queremos agradecer que hayan tomado el tiempo para estar acá con nosotros, para compartir durante estos minutos un espacio que creo que va a ser de mucho valor, sobre todo porque, bueno, creo que todos nosotros como médicos hemos recibido insistentemente solicitudes de parte de pacientes, incluso de familiares, para poder sobrellevar esta situación que el país ha vivido con medicamentos como los psicofármacos. Así que desde Grupo Leti queremos primero recordarles que seguimos estando acá, que somos parte de este trabajo que todos ustedes están haciendo cada día. Estamos muy orgullosos y estamos sobre todo muy honrados del trabajo que se ha hecho desde el primer día y el que se sigue haciendo por parte de muchísimos de ustedes, incluso en las zonas en donde ha habido mayor daño en el país. Y bueno, este espacio es justamente para eso, para que nuevamente podamos retomar, en cierto modo, ciertas características de normalidad, y los espacios de educación médica continua son en cierto modo parte de ese espacio de normalidad. Y por eso arrancamos hoy con un contenido que creemos que va a ser de mucho valor y que creemos que va a permitir a cada uno de nosotros tomar mejores decisiones con nuestros familiares, con nuestros pacientes, con nuestros amigos, vecinos, etcétera. Así que desde el Grupo Leti les damos la bienvenida. Álvaro, te quedas con las doctoras, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, doctoras, por estar acá en este espacio. Gracias, Juan. Para todos los que están conectados, en este momento ya llegamos a 100 participantes. Cualquier pregunta que tengan para la doctora Nelisa y la doctora Cecilia, por favor, no la hagamos de manera verbal, sino que hagámosla de manera escrita en el cuadro de chat para entonces poder irlas leyendo. Ellas nos van a ir conversando a través de varios temas de interés para la tarde de hoy, y a momento que vayamos teniendo las preguntas, las vamos haciendo para que las doctoras las contesten. Sin más, gracias, doctora Nelisa, gracias, doctora Cecilia, con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos, agradecidas con Grupo Leti por esta invitación a este importante conversatorio en la tarde de hoy. A 3 semanas del doble terremoto que sacudió nuestro país y con todas las pérdidas lamentables que han ocurrido, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que esa línea entre lo que serían las reacciones emocionales y el sufrimiento patológico es una línea muy delgada, es una línea muy débil. Y tenemos que estar atentos a que no podemos y no debemos patologizar el dolor, pero tampoco debemos medicar el duelo. Doctora, podemos un poco conversar acerca de, en este periodo de 3 semanas y posterior al mes, cuáles serían esas reacciones o cuáles serían esas condiciones psiquiátricas o emocionales que podemos encontrar en las víctimas del terremoto. Hay varias reacciones que son importantes tomar en cuenta. Lo primero que vamos a tener que observar, además de las respuestas emocionales que suelen ser individuales y que vienen de cada uno de nosotros y de nuestras vivencias anteriores, es muy importante
empezar por hacer el primer diagnóstico cuando ya tenemos patologías de la esfera psiquiátrica, como es el trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo se caracteriza por reacciones no solamente emocionales, sino por muchos síntomas que acompañan al trastorno de ansiedad. Ese trastorno de estrés agudo tiene insomnio, tiene irritabilidad y sobre todo algo que es muy característico, que es la actitud de alerta constante, que no permite que la persona esté tranquila. En ese trastorno de estrés agudo, yo diría que lo primero que tenemos que hacer como médicos en general es oír a los pacientes, oír a los familiares, oír en la medida que tengamos la posibilidad de hacerlo. Una vez que eso pasa y pasan las 3 primeras semanas, el primer mes, que es el trastorno de estrés agudo, eso puede suceder dos cosas, o que el paciente se adapte a la situación. Y si el paciente se adapta a la situación, se puede adaptar sin mucha patología, pero también se puede adaptar haciendo o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y eso va a depender de las características previas del paciente o del individuo. Cuando el trastorno de estrés empieza a convertirse en un trastorno de adaptación ansioso, ahí pudiéramos pensar en la medicación del paciente. Cuando es una depresión, probablemente lo que es un duelo, y los duelos no suelen medicarse, suelen oírse, suelen acompañar. Lo que tratamos es de acompañar al paciente, de hacer psicoterapia dentro de las posibilidades, seamos terapeutas o seamos sencillamente médicos generales, que muchas veces con escuchar al paciente logramos muchas cosas. Cuando ese duelo se prolonga en el tiempo, que es lo que no llamamos un duelo patológico, el paciente puede deprimirse. Ese es el momento de referir a un paciente a la consulta psiquiátrica para entonces utilizar determinados medicamentos. Si el trastorno de ansiedad persiste y hacemos un trastorno de adaptación por ansiedad, en ese momento también pudiéramos pensar en la posibilidad de medicarlo. Después de un tiempo, llámese después de 3 meses, aparece lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza porque el paciente también tiene, además de estar muy ansioso, trata de adaptarse a su vida normal, a su vida cotidiana. Sin embargo, hay muchos momentos en su vida en que tiene sueños terroríficos con la situación que vivió. Y también tiene en muchísimas ocasiones lo que nosotros llamamos el feedback, ¿no? Que es la flashback, perdón, que son las situaciones anteriores que afloran espontáneamente en un momento determinado. El paciente también evade las situaciones que le fueron traumáticas y de alguna manera en ese momento esos pacientes también tienen que ser referidos al psiquiatra porque tienen que ser medicados sobre todo con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Sí, yo pudiera también agregar, y desde mi experiencia personal, que he tenido la oportunidad de prestar servicios como psiquiatra en La Guaira, también aparte de toda esta reacción a estrés agudo, que es lo esperable en las primeras 72 horas, y todo lo que usted viene mencionando, sobre todo que estamos todavía dentro del periodo para hablar de trastorno de estrés agudo, también se ha presentado mucho el síndrome del sobreviviente. El paciente o la persona está invadida por ideas o por pensamientos donde siente mucha culpa, sobre todo si perdieron familiares. También he podido observar el síndrome de la cabaña invertida, donde en lugar de querer estar dentro de su casa porque es su refugio, su lugar seguro, ahora estas personas pues se la pasan la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares, no quieren entrar a las casas así les hayan asegurado que la vivienda es habitable y que no sufrió daños importantes. Y también el fenómeno o el síndrome del sismo fantasma, ¿no? Que todavía a estas alturas podemos seguir observando pacientes que están presentando más allá de las réplicas, ¿no? Que también han sido reales. Pero es importante también, como usted mencionaba, lo de la escucha activa, sobre todo en estas primeras etapas, ¿no? La escucha sobre todo empática y hacerle entender a las personas que estas reacciones son normales, son fisiológicas, son esperables después de haber vivido pues una situación traumática como este doble terremoto, ¿no? Sobre todo los que han sido víctimas directas, que tuvieron pérdidas importantes, tanto de familiares, amistades, como
pues materiales, vivienda, etcétera. Entonces, hay una serie de situaciones o condiciones que estamos viendo, pero que también veremos más adelante, porque también tenemos que tomar en cuenta, como usted mencionó, el duelo que va a venir después y por supuesto el trastorno de estrés postraumático. Y algo que también estoy recordando que tuve la oportunidad de ver un par de pacientes y eso puede pasar, que fueron víctimas de la vaguada del año 99, incluso hubo una en el 2005 donde estas personas, posterior al terremoto, están reexperimentando todo el malestar que sintieron en ese momento y posterior. De hecho, comentan que cuando cierran los ojos o van a dormir, las imágenes que vienen son las de la vaguada del año 99. Entonces, en este momento ya podemos ver pacientes que están presentando trastorno de estrés postraumático, o sea que no tenemos que esperar a que se cumplan los tiempos, sino que ya hay personas con trastorno de estrés postraumático y como muchos de ellos indican que en su momento no acudieron a ningún especialista, no recibieron apoyo psiquiátrico o psicológico y por eso pues ahora con esta nueva catástrofe están nuevamente experimentando la sintomatología, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, en relación, porque tenemos grupos etarios, ¿no? Que han sido afectados de igual manera, pero que cada grupo o cada persona lo vive a su manera, porque también hay que respetar los tiempos de las personas, cada quien tiene un proceso de autorregulación. Pero tenemos grupos como niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Qué sería lo que frecuentemente pudiéramos encontrar en ellos? ¿Vamos a encontrar los mismos fenómenos o las mismas condiciones de las que hemos venido hablando? Bueno, yo diría que los niños son más fáciles de manejar, a pesar de que tienen miedo y tienen mucha inseguridad porque nunca habían vivido una experiencia como esto. Si tienen unos padres que contienen, que son contenedores, es mucho más fácil para los niños manejarlo. De hecho, lo vemos en los campamentos, en los videos de los campamentos, en los refugios, cómo los niños son capaces de ver el fútbol, de jugar, de reír, a pesar de la situación. Entonces, yo creo que en esos momentos donde más tenemos que hacer hincapié son en los padres, que son las personas que son los adultos, donde los niños se sienten de alguna manera protegidos. En el caso de las personas mayores, yo por experiencia también diría que las personas mayores, a pesar de que pueden haber vivido las dos catástrofes de La Guaira, son como más, o sea, no se quieren ir, no quieren salir de sus hogares, sienten que eso es lo que les pertenece. Sí, bueno, el guaireño es muy Muy arraigado a su zona. a su zona, ¿no? Y hemos visto gente que vive en Caraballeda, en una casa que no le pasó nada, pero no hay luz, y no se quieren salir de allá, ¿no? Sienten que eso es, claro, después de cierta edad, ese es tu hogar, todo lo que tú has construido, y que prefieren quedarse ahí que salir huyendo a vivir en otro sitio, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces estos pacientes, por mucho que los hijos los presionen para sacarlos de su entorno, no se van a querer ir. Entonces lo que hay es que también darles apoyo para que puedan sobrevivir a eso. Por otro lado, yo también creo que las personas que son muy mayores, que vivieron el terremoto del 77, perdón, como ya vivieron uno que fue realmente mucho menor de lo que es esto no tiene comparación, también son como más, lo manejan como con más tranquilidad. Lo que pasa es que si realmente vemos los videos de lo que pasó en La Guaira, es devastador. Es una cosa, es una ciudad que desapareció prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, y cuando hablábamos del duelo, no solamente es el duelo de la gente, de las personas que tú perdiste, es también el duelo por tu trabajo, por tu vivienda, por lo que es el hogar. El hogar representa muchas cosas. El hogar representa el sitio que te acoge, que te protege, el refugio, el sitio donde te sientes seguro. Sí. Entonces, todas esas cosas las vamos viendo. Algunas de esas cosas yo pienso que pueden ser medicadas y otras no, o no deberían ser medicadas. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, bueno, es importante porque, como decíamos al principio, hay reacciones emocionales que son normales y no vamos a medicar. De hecho, necesitamos trabajar incluso más adelante con el miedo, con la angustia, y hay que explicarle a las personas que sentir miedo es normal ante una situación como esta y que precisamente necesitamos que el paciente o la persona lo comience a elaborar, que lo comience a transitar para elaborarlo,
para que esto pueda ser incorporado en la memoria autobiográfica y precisamente para evitar más adelante complicaciones como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Sobre todo si se hace o es crónico cuando supera el tiempo, que es importante también, bueno, tener las necesidades básicas cubiertas, empezar por allí, seguridad, alimentación, hidratación, por supuesto un lugar seguro, por supuesto que también el contacto y la comunicación con las redes de apoyo, familiares, amistades, compañeros de trabajo. Pero es importante y es lo que vamos a ir abordando ahora, cuándo sí y cuándo no medicar. Sí, Entonces, es tenemos una importante. pregunta con relación a eso en el chat, querida doctora. Nos preguntan, en relación al estrés agudo, ¿es correcto iniciar medicación para el insomnio o debemos intentar primero con estrategias no farmacológicas? Y pues también tenemos un comentario de la experiencia vivida, de que los familiares de uno de nuestros participantes no quieren salir de La Guaira. Entonces, bueno, tenemos ahí pues las situaciones que hemos venido comentando. Y con respecto a lo de cuándo debemos considerar la medicación para el insomnio, que creo que es una de las consultas más frecuentes, tenemos que nos comentan. Sí. Bueno, yo creo que en función de el grado de ansiedad del paciente. Si nosotros logramos bajar la ansiedad en el día, el paciente va a poder dormir mejor. Hay muchas técnicas que son técnicas que nosotros solemos usar sin necesidad de medicar, ¿no? Que creo que tú las manejas mucho mejor que yo. Pero yo sí pienso que en algún momento esos pacientes pueden ser medicados con una benzodiazepina, llámese clonazepam, que es una benzodiazepina de una vida media un poco más larga, donde no hay riesgo de producir dependencia, ¿no? Y que debe ser indicada en pequeñas dosis por tiempo corto. Lo que no podemos es después dejar que el paciente la siga tomando por tiempo indeterminado. El paciente tiene que dormir. Si no logra dormir con las técnicas habituales, ¿no? Yo sí pienso que es importante lograr medicarlo, pero siempre bajo supervisión de un médico. No importa la especialidad, pero bajo supervisión de un médico. ¿Cuáles serían esas técnicas naturales, espontáneas que pudiéramos? Bueno, yo antes de responder a las medidas no farmacológicas, yo quiero acotar que este insomnio de las primeras 72 horas es un insomnio esperable, ¿no? Y que, bueno, con toda razón, creo que en esa primera noche ninguno durmió, no dormimos, pero que poco a poco debería ir mejorando. Ahora, aquí lo que hay que evaluar es el grado de funcionabilidad del individuo, que de hecho eso es uno de los criterios para saber si medicamos o no medicamos, si colocamos o no la benzodiazepina, el grado de funcionabilidad de ese paciente o de esa persona, ¿no? Por supuesto que siempre vamos a intentar con medidas no farmacológicas. La higiene del sueño en estos casos es muy importante. La higiene del sueño que todos como psiquiatras conocemos, manejamos, y los médicos también en general. Los horarios son importantes para acostarse, para levantarse. La dieta digital que siempre le recomiendo, es decir, que debemos colocarnos horarios para revisar las redes, no más de 30 minutos y buscar siempre fuentes seguras, que la información no sea un fake news, por supuesto. También tenemos que, bueno, nos podemos asir de las técnicas de relajación. Hay personas que están entrenadas en mindfulness, la técnica de respiración, sobre todo la respiración diafragmática. Yo siempre recomiendo 4, 7, 8, 4 segundos de inspiración profunda por la nariz, retención de 7 segundos en el tórax y los 8 segundos siguientes poder expulsar el aire lentamente por la boca. Incluso también le digo a los pacientes que unan su dedo anular con el dedo pulgar antes de acostarse a dormir y muy profundamente también van respirando. Por supuesto, también indico masaje con estos dos dedos, índice y medio, empezando por las sienes, la frente, luego las mejillas, el resto de la cara y que lo hagan durante 5 repeticiones. Por supuesto, cuidar la alimentación también, pero importante esto de no mantenerse expuesto también a las luces de las pantallas y sobre todo la gente deja o toma el tiempo cercano a la hora de dormir y puede venir también una sobrepensadera, un sobrepensamiento o recordar o revivir todas estas imágenes
Y siempre recomiendo a las personas cuando esto les ocurre que tomen lápiz y papel y escriban sin ningún tipo de filtro todas las ideas o los pensamientos que les están pasando por la cabeza en ese momento, porque debemos recordar que en situaciones así, aparte de las conductas evitativas que ya usted mencionaba, vienen muchos pensamientos intrusivos. Si no puede escribir, que se grabe la voz en el teléfono y lo deje allí guardado y al día siguiente pueda de una manera más calmada, un poquito más objetiva, quizás leer o escuchar lo que grabó para poder refutar y poder analizar el porqué de ese tipo de pensamiento. Entonces, bueno, hay muchas maneras, hay muchísimas formas también de conseguir esta relajación. Y por supuesto la meditación y todo lo que nos permita a nosotros poder ir a la cama más tranquilos, más relajados y poder conciliar el sueño. Yo creo que es importante, y se nos olvidó mencionarlo, que la persona, el paciente, se integre lo más pronto posible en su rutina. El poder ir a trabajar, aunque sea por pedazos, por tiempo corto, el hacer las cosas que rutinariamente hacía, son todas unas conductas que lo van a ayudar también a dormir mejor y a, de alguna manera, estar menos ansioso. Sí. Hay que tratar de integrarse lo más pronto Sí, posible. eso es importante y es recomendable, pues, en la medida de lo posible, pues, volver a la rutina. En el trastorno de adaptación, bien sea un trastorno de adaptación por ansiedad o un trastorno de adaptación por depresión, con tristeza, para no decir depresión porque dijimos que entra en duelo, ¿tú medicarías a esos pacientes? No, la verdad es que en los trastornos adaptativos, yo insisto nuevamente en el grado de funcionabilidad de la persona, pero los trastornos adaptativos, entendiendo su concepto, hay un estímulo, por supuesto, hay un factor precipitante y una vez que ese factor desaparece, pues toda esa sintomatología también va a desaparecer. Que estos trastornos adaptativos pueden aparecer incluso hasta 3 meses después, y una vez que el estímulo ha desaparecido, pero no tiene la gravedad que puede tener una reacción a estrés agudo o la gravedad de un trastorno a estrés agudo donde se ha visto comprometida de manera importante la vida de la persona, su integridad. En los trastornos adaptativos, por lo general, no es, digamos, de tanta gravedad o de tanto impacto ese factor, porque puede ser por pérdida de la salud, por una enfermedad, puede ser por un divorcio, Por puede un ser por duelo. pérdida del empleo. Entonces, no hay esas conductas evitativas ni esos pensamientos intrusivos que caracterizan a la reacción de estrés agudo o al trastorno. Por eso es que generalmente con psicoterapia, con acompañamiento, el paciente puede superar este trastorno sin necesidad de ser medicado. Ujú. Y en el trastorno de adaptación con tristeza. Bueno, es igual, es básicamente la misma tendencia o es también el mismo manejo, porque los trastornos adaptativos pueden ser mixtos, porque hay síntomas ansiosos y depresivos, pueden ser ansiosos solamente, pueden ser depresivos nada más, pero no tienen los suficientes criterios diagnósticos como para decir estamos en presencia de un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, Ajá. o un trastorno de pánico o un trastorno depresivo Un mayor. trastorno depresivo mayor, exactamente. Y luego tendríamos el trastorno de estrés postraumático, que es de alguna manera el más llamativo y que ocurre mucho tiempo después. Hasta 6 meses después Ah, puede sí, aparecer sí. el trastorno. Y mucho más. Entonces, y ese diagnóstico empezó a través de las personas que regresaron de la guerra de Vietnam, no sé si lo recuerdan. Y el tratamiento ha sido de numerosa uso farmacológico. El más frecuente es el trastorno, la indicación de los antidepresivos que son que tienen que ver con la recaptación de serotonina. Sin embargo, también ha habido otras esos tratamientos que son con estimulación eléctrica, Transcraneal. transcraneal, bueno, eso ya son cosas como mucho más complejas, ¿no? Claro, en el trastorno de estrés postraumático aquí lo importante es que hay una desconexión por completo entre lo que sería la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y con los neuromoduladores tenemos que restablecer ese circuito. Sí, tenemos un par de preguntas interesantes aquí en el chat. Nos preguntan, los pacientes con demencia, adultos mayores con diagnósticos y medicación antipsicótica, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica para mejorar los episodios de agitación en esta situación?
Sí, bueno, eso es una pregunta importante que también está contemplada porque hemos hablado de todo lo que puede aparecer posterior al sismo, pero también debemos recordar que hay pacientes psiquiátricos, pacientes ya diagnosticados con patologías médicas que se han descompensado por todo lo que significó el estrés del sismo, porque perdieron los medicamentos, porque no han tenido acceso a la atención por parte de un psiquiatra. Pero es importante esa pregunta porque en los adultos mayores que tienen ya algún deterioro neurocognitivo y están tomando tratamiento, podemos reforzar un poco el tratamiento con antipsicóticos y sobre todo, pues sabemos de los beneficios de la quetiapina porque puede ayudar a inducir sueño, puede ayudar a tranquilizar en el caso de una agitación psicomotora importante, por supuesto que utilizando dosis muy bajas. ¿Por qué las benzodiazepinas no? De plano diría que no, porque si tenemos un paciente adulto mayor estresado en medio del TCAO con un deterioro cognitivo y utilizamos una benzodiazepina, estamos creando un terreno perfecto para que haga un cuadro confusional agudo, para que aparezca un delirium, entonces no podemos. Pero si es estrictamente necesario el uso de una benzodiazepina, porque a pesar de su tratamiento con el antipsicótico atípico como inductor del sueño o para tranquilizar esa agitación psicomotora, pues nos vamos a decantar por benzodiazepinas de vida media corta, como por ejemplo alprazolam o lorazepam. No tenemos en el país lorazepam, pero nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos ese recurso que nos llega. Entonces podemos utilizar dosis muy, muy bajitas. Incluso hay quienes utilizan los fármacos zetas como el Solpidem a dosis muy, muy bajitas. Yo particularmente prefiero restringir el uso porque en mi experiencia estos pacientes han desarrollado episodios de sonambulismo, de alucinaciones. Entonces, preferiblemente restringirlo a menos que sea estrictamente Y la necesario. otra cosa es el riesgo de caídas Claro. en las personas de la tercera edad, que cuando le damos ese tipo de medicamento, tiene riesgo de caída y en una situación como esta, donde todo el mundo está Claro. ansioso, es mucho más... Sí, escombro, Mm. terreno irregular, Mm. todo eso, una fractura de cadera, sabemos, bueno, lo catastrófico que resulta para el paciente y para la familia. Sí. Nos preguntan aquí también a través del chat, benzodiazepinas de entrada, no recomendamos inductores del sueño, pensando en que el venezolano abusa de estos fármacos. De verdad, abusamos de esos fármacos. La mayoría abusa de esos fármacos y te lo piden un récipe constantemente, ¿no? Pero bueno, la idea es educar a los pacientes para que lo usen en la menor cantidad posible. Sí, yo diría, cuando sí debemos utilizar una benzodiazepina, bueno, primero, si por ejemplo tenemos un paciente ya conocido con un diagnóstico psiquiátrico que lo requiere en ese momento o que lo toma y hay que hacer un ajuste, o incluso para personas que no son pacientes psiquiátricos pero están haciendo ataques de pánico verdaderos, cuando sí también podemos utilizarlas, cuando el insomnio es persistente y además es un insomnio severo. Y también algo importante, cuando sí podemos utilizar benzodiazepinas cuando tenemos pacientes en abstinencia por sustancias ilícitas o por el uso de alcohol. Cuando no debemos utilizar estas benzodiazepinas, bueno, creo que ya de alguna manera lo hemos venido desarrollando y también creo que es importante que tomemos un punto para los médicos que nos escuchan, que no son especialistas en psiquiatría, cuando ustedes deben referir al psiquiatra. ¿Cuáles son esas banderas rojas que ustedes dicen? Ahora sí voy a referir al psiquiatra. Número uno, pues que haya una actividad psicótica importante, que haya pacientes con trastornos sensoperceptivos, alucinaciones, actividad delirante, cuando haya ideación o conducta suicida, cuando haya una agitación psicomotora que es incontrolable, también cuando tenemos pacientes, como acabo de mencionar, que tienen abstinencia a alguna sustancia o incluso comienzan a abusar de la sustancia debido a la ansiedad porque no están los que usan las benzodiazepinas, pero están los que empiezan a consumir alcohol o a consumir algún tipo de sustancias Y a mezclar ilícitas. alcohol con benzodiazepina. También hacer mezclas, entonces esos son como red flag que debemos de tomar en cuenta para ahora sí, bueno, nos vamos a apoyar con el especialista. Y yo diría también, aprovechando que hay otros especialistas que están pues compartiendo con nosotros,
que nosotros también incluso como psiquiatras y los médicos en general, cuando no debemos prescribirlas, pienso que es importante tomar en cuenta cuando sospechamos que hay algún tipo de lesión o de daño físico. Es decir, cuando hay pacientes con traumatismos craneoencefálicos o cuando hay pacientes con traumatismo de tórax cerrado o traumatismo cerrado de tórax, porque tenemos que apoyarnos en ese médico internista o en el intensivista o en el cardiólogo para saber si verdaderamente podemos o no indicar, porque muchas veces la benzodiazepina pudiera estar solapando algunos cuadros que nosotros necesitamos tener al paciente lo más alerta posible o que las benzodiazepinas pudieran causar una depresión respiratoria en alguien con un traumatismo cerrado de tórax, aunque sabemos que para que eso ocurriera tendríamos que utilizar toneladas de benzodiazepinas. Tenemos otra pregunta aquí que nos consultan si existe la posibilidad de que los estados de ansiedad y pánico generen migraña en personas que antes del doblete sísmico no la habían presentado. Bueno, hay la posibilidad de que presente cualquier síntoma físico, que es por ansiedad. De hecho, hoy precisamente vi una paciente que nunca había tenido dolor de cabeza y ahorita tenía, ¿no? Bueno, es una manera de Es una manera somatizar de la somatizar, angustia, la ¿no? ansiedad. Que no necesariamente va unido al uso de benzodiazepina. Claro. Sí. Tenemos aquí, con relación al tema de la ansiedad, desde el punto de vista del médico, sería útil que usemos escalas de medición de ansiedad para saber cuándo derivar al paciente con el especialista o algún dato clínico que sea el que nos dé, pues. Entonces ahorita, allí que hay un brote de Yo creo que los varicela. datos clínicos son muchos. El primero es el insomnio, después es la ansiedad, que el paciente además la describe. Si tú le preguntas qué siente, te va a decir, tengo aquí algo que no me deja respirar, siento que tengo palpitaciones, bueno, no dicen palpitaciones, dicen taquicardia, ¿no? Y al final son palpitaciones. Trastornos digestivos, o sea, muchos síntomas somáticos, que si no se solventan en los primeros días, yo creo que es importante referirlo al psiquiatra. Sí, que esté entorpeciendo la cotidianidad de la persona, la funcionabilidad, porque escalas para ansiedad hay muchas, pero lo ideal es que lo derive con el especialista. Excelente. Aquí nos comentan también que tienen un familiar que no tenía antecedentes patológicos previo al doblete sísmico y posteriormente presenta insomnio, temor a la lluvia, nerviosismo ante cualquier situación, entre otras cosas. ¿Existe alguna recomendación de algún medicamento que se pueda emplear en estos pacientes? La edad del paciente, No nos la refieren. bueno, primero la edad es importante. Ujú. Número dos, creo haber entendido que no tiene antecedentes psiquiátricos previos. Número tres, Aquí tenemos nos que aclaran 56 años. 56 años, un adulto contemporáneo. Lo otro que tenemos que también tomar en cuenta importante es si esta persona es capaz de cuidar de sí mismo, si es capaz de cuidar de otros, si es capaz de seguir órdenes, o sea, qué tan afectado está su cotidianidad o está su desenvolvimiento, ¿no? Y cuánto tiempo ya lleva con esta sintomatología, porque en esos casos donde verdaderamente, pues, el paciente ya no puede desenvolverse, ya no puede llevar la vida que bueno, llevaba anteriormente o medianamente tratando de recuperarse, posiblemente sí sea candidato para medicación. Excelente. Bueno, aquí la doctora que nos hacía la pregunta de las benzodiazepinas nos comenta si se puede considerar antes de llegar al uso de las benzodiazepinas antihistamínicos, citrato de magnesio, memantina como terapias coadyuvantes. Bueno, citrato de magnesio depende de los síntomas, pero Bueno, que mucha gente ya, ya lo está tomando por moda, rutina porque sí, eso me ayuda con el insomnio, con con el los dolor de dolores cabeza, musculares. con los dolores musculares, pero eso no pasa de ser eso. Los antialérgicos, me preocupa de los antialérgicos se usan muchas veces para dormir, ¿no? Sobre todo en países como Estados Unidos, donde te los venden de libre venta. Y bueno, las personas lo usan y duermen. Pero esos son eso, los que hay en Venezuela, si no te producen nada, te producen sueño. Y entonces vas a estar somnoliento durante el día, ¿no? Y no necesariamente te van a inducir sueño aquí, los que tenemos en el mercado. Sí, la memantina es un antidemencial Sí.
que a veces sí hemos tenido pacientes que dicen que cuando la toman les puede dar algo de somnolencia, pero no es un medicamento que vamos a prescribir de entrada. Hay algo importante que también yo quisiera aclarar, es que a propósito de esto de que comentan de los antialérgicos para dormir, que también tenemos otras opciones, otras herramientas también farmacológicas, como por ejemplo el propranolol, que muchas veces yo lo utilizo en aquellos pacientes donde la ansiedad es muy física, donde la ansiedad es muy somática, donde hay muchos temblores, donde hay mucha sudoración, frialdad, taquicardia. Entonces, eso también puede ayudar a minimizar ese malestar que produce la angustia o la ansiedad puesta en el cuerpo. La pregabalina y la gabapentina también pueden ayudarte a dormir. No es la mejor indicación, Claro. pero bueno, si estamos hablando de citrato de magnesio y antialérgico, sería una posibilidad. Sí, sí, que por el efecto que tiene Mm. de que puede inducir sueño como un efecto colateral. Sí, nos hacen aquí otra pregunta de pacientes con tratamiento con benzodiazepina que se despiertan a las 3 de la mañana. ¿Con qué otro fármaco se puede eliminar este fenómeno? Pero bueno, habría que ver qué cantidad de benzodiazepina está. Y además tendríamos que saber también si tiene síntomas de otra patología psiquiátrica. Claro. Ese despertar a las 3 de la mañana es lo que nos llamamos insomnio reconciliatorio y es muy frecuente en los pacientes que tienen sintomatología depresiva. Sí, yo generalmente, bueno, porque hay muchas herramientas que uno puede emplear, pero la recomendación no farmacológica que yo hago a estos pacientes que tienen este insomnio de mantenimiento, que se despiertan, es que si más o menos pueden calcular que ha pasado 10, 15 minutos en la cama, no quedarse en la cama acostado intentando dormir de nuevo, párese de la cama, salga de la habitación, lea algo que no sea de su interés o vea algo en televisión que no le guste, cuando regrese, cuando tenga sueño, regrese a la cama. Pero, pues, si esto no funciona, lo mejor es que consulte con su médico tratante para ver si es que hay que hacer algún cambio de fármaco o algún ajuste de la dosis. Perfecto. Nos vuelven a consultar, entonces en el caso de los pacientes adultos mayores con ansiedad, ¿cuál sería la recomendación más adecuada? Va a depender de lo que esté tomando. Si está tomando algo, lo ideal sería revisar esas dosis. Si no está tomando nada, yo pienso que lo ideal sería un poquito de quetiapina a una dosis muy bajita. Una dosis muy bajita es la mitad de 25 miligramos, por ejemplo. ¿Tú qué piensas? Sí, también, como decíamos minutos atrás, en el adulto mayor hay una regla que es que debemos empezar bajo y seguir lento, es decir, empezar con la dosis mínima efectiva y las titulaciones deben ir siendo progresivas. Bueno, la quetiapina sabemos que es un antipsicótico atípico que puede inducir sueño, tiene un efecto colateral que puede producir sedación y lo podemos utilizar antes que prescribir una benzodiazepina, pero como decía, si verdaderamente ya se ha intentado y no se puede, y ya se impone el uso de la benzodiazepina, hay que utilizarlas de vida media corta, dosis muy bajitas y por un periodo de tiempo muy corto también. Sabemos que este tipo de fármacos no debería exceder las 4 semanas, 6 semanas máximo. Bueno, vamos a encontrar en la literatura muchas cosas, porque hasta 12 semanas podemos a veces encontrar, pero aquí lo importante es individualizar al paciente. Perfecto. Nos preguntan acerca de orientar con respecto al insomnio, si es de conciliación o si la persona se despierta luego de varias veces, cuáles pueden ser las estrategias para ayudar a estos pacientes. Yo creo que de alguna manera la doctora ya lo dijo, ¿no? Nosotros por principio pensamos que cuando hay un trastorno del sueño conciliatorio es por la presencia de un trastorno de ansiedad muy importante. Cuando el trastorno del sueño es reconciliatorio, tenemos que pensar en otras patologías como la depresión. Si el paciente se despierta en la madrugada, 3 de la mañana, como decía la doctora, lo ideal sería, después de un cuarto de hora, pararse, ver algo que sea aburrido, dicho en otras palabras, y después regresar a la habitación. Eso sería en el caso del trastorno del sueño reconciliatorio. Sobre todo no estar viendo la hora que es, cuántas horas, cuánto tiempo tengo sin dormir, etc. Cuando le vuelve a dar sueño, vuelve a la cama. Pero siempre ahí, cuando hay esas patologías del sueño, es importante
revisar la historia del paciente y ver si realmente tiene otra patología de base. Sí, porque muchas veces el trastorno del sueño está en comorbilidad con otras Con muchas patologías, cosas. patologías médicas, patologías psiquiátricas, y si son atendidas de manera adecuada, de manera oportuna, eso también puede mejorar, sobre todo con los adultos mayores que están polimedicados. Es importante en los adultos mayores revisar la medicación que toman por hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, etcétera. Por trastornos de tiroides. Sí, porque muchos de esos fármacos también pueden ser causa de insomnio y hay que revisarlos, hay que revisar las dosis, y hay que hacer un trabajo en conjunto con el médico que ha prescrito estos fármacos. Aquí nos comentan de un caso en particular de un paciente con antecedentes de trastornos psicóticos medicado con quetiapina, pero que posterior al evento telúrico está con insomnio. Este paciente sería candidato para benzodiazepina. O de aumentarle la dosis de quetiapina. Sí, se De un puede ajuste aumentar. terapéutico. Sí, aquí nos hacen otra pregunta. Si es un paciente asmático controlado, ¿qué medicamentos son indicados como inicio ante el estado de ansiedad o de estrés agudo? Yo creo que cualquiera de los que nosotros hemos usado, Sí, hemos nombrado aquí. es un paciente adulto mayor, adulto joven. Bueno, porque sí, el asma hay que tomar en consideración que a veces hasta se les reactivan los episodios y empiezan a tener más crisis asmáticas. Entonces, bueno, precisamente el sueño aquí es clave, el sueño aquí es parte del tratamiento. Tenemos que cuidar como un tesoro el sueño para evitar que los pacientes se descompensen médicamente y psiquiátricamente. Sí, aquí también nos preguntan en qué escenario, además de la terapia con medicamentos, incluyendo la benzodiazepina, sería adecuado recomendar la psicoterapia en el paciente. Psicoterapia sobre todo de la esfera cognitivo-conductual, porque es mucho más concreta y de alguna manera orienta al paciente a solucionar los pequeños problemas y por paso. Sí, bueno, la psicoterapia siempre será una indicación, siempre es una herramienta. Tampoco podemos obligar a los pacientes a hacer psicoterapia porque hay pacientes que no tienen interés y solamente quieren es que se les trate farmacológicamente, pero siempre es una herramienta que vamos a ofrecer. Muchos pacientes cuando están en tratamientos combinados responden mejor, pueden incluso sanar un poco más rápido. Y la psicoterapia, pues la orientación del psicoterapeuta que lo aplique, ¿no? Porque psicoterapias existen mucho. Usted nombró la psicoterapia Cognitivo-conductual. cognitivo-conductual, que en estos casos también es una de las que más se impone, ¿no? Y en los casos de pacientes víctimas de este doblete sísmico, también es importante la psicoterapia que va dirigida al trauma, o sea, una psicoterapia de intervención dirigida al trauma, una psicoterapia de corte breve y que posteriormente pues ya se verá si el paciente es candidato para otra modalidad. Aquí nos consultan también, que mencionó el propanolol, ¿a qué dosis sería recomendable? Pues bueno, yo siempre parto de la premisa de que menos es más. Es decir, que debemos empezar siempre con la dosis mínima y según la respuesta del paciente vamos titulando. Buenísimo. Esta pregunta es, ¿cuáles serían los casos más ideales para utilizar aldol depósitos y además de ello antipsicóticos vía oral? Creo que hay un error de pero ¿cuáles serían los casos ideales para utilizar aldol y además de ello antipsicóticos vía oral? Bueno, adelante. Bueno, sí. Yo diría que en estos casos de lo que estamos viviendo ahorita, no hay nada menos que sea un paciente psiquiátrico, ¿no? Y psicótico. Y psicótico, perdón. Pero además de eso, la utilización de los antipsicóticos del depósito, si el paciente no está acostumbrado a utilizarlo, tiene muchos riesgos porque puede producir muchos trastornos de hiperpiramidal. Es importante eso. Las medicaciones de depósito es porque ya el paciente o las viene recibiendo o, bueno, se va a intentar, pero creo que en estos momentos no es como lo más ideal, ¿no? Entonces, bueno, hay presentaciones, hay fármacos muy buenos que vienen en solución oral, que vienen en tabletas, de los cuales podemos también, a menos que sea un paciente psicótico con una crisis de agitación psicomotora importante, que constituye un riesgo para sí mismo, para los demás, bueno, por supuesto tendrá que ir a la emergencia psiquiátrica y tiene que ser tratado por vía parenteral, por vía intravenosa, por vía intramuscular, bueno, con los psicofármacos que utilizamos para yugular estas crisis. Ok. También nos consultan acerca del uso de la quetiapina para tratar el insomnio de conciliación.
¿Qué consideramos al respecto? Dijimos que dosis baja, Ujú. pequeña Sí, y Sí, lo que hay es que tener también un poquito de cuidado porque se ha vuelto también como una moda, como es un fármaco que se puede comprar sin receta médica. Entonces, bueno, se está prescribiendo, se está usando libremente y hay personas a las que le funciona, hay personas a las que no, hay personas a las que hasta con una dosis mínima pueden tener unos efectos colaterales indeseables. y que pueden tener somnolencia durante todo el día Sí, con una importante. dosis mínima. ¿Sí? Por eso, entonces hay que, con muchísima precaución y con muchísimo juicio clínico, saber cuándo vamos a prescribir un medicamento, porque aunque la depresión sea una enfermedad o la psicosis sea una enfermedad, cada paciente la vive de una manera diferente. Claro, y hay que monitorearlo bien también. Sí. sí. Pues bueno, para ir cerrando, y más doctoras, algunos mensajes finales que nos podamos llevar para la casa, pensando en que pues nos están viendo médicos de muchísimas especialidades y que pues todos estamos enfrentando esta situación Yo que nos diría sorprendió. que utilizar las benzodiazepinas no está mal, pero que hay que saberlas utilizar, que hay que utilizarlas con criterio, que hay que utilizarlas, sobre todo los médicos que no son psiquiatras, dando la menor cantidad posible en cada récipe, porque ahí es donde está el peligro de que el paciente haga una adicción o se haga una dependencia, más que una adicción. Y es que sencillamente muchas veces por calmar al paciente le indicamos una benzodiazepina, pero además de eso le damos récipes por 2 cajas, dos récipes por 2 cajas cada uno, y eso es lo que va a terminar el paciente tomando. Prefiere eso que cualquier otro tipo de medicamento, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, lo cual no quiere decir que no las indiquemos, pero tenemos que saberlas indicar. Claro, a veces también podemos caer en que es también la angustia del médico, ¿no? Ujú. También las ansiedades de los médicos. Yo, pues, para concluir, recomiendo siempre recordar que menos es más, que tenemos que empezar con dosis muy bajas y vamos titulando según la respuesta del paciente, utilizarlas con mucho criterio clínico y si no nos sentimos capacitados para hacerlo, derivarlo al especialista que sabrá cuál es la que mejor le va al paciente, por cuánto tiempo. Hay que ser responsable a la hora de la prescripción de un fármaco, porque como usted decía, podemos dar récipes donde colocamos 2 o 3 cajas, el paciente se queda sin control y lo que puede pasar es que entonces el paciente se comienza a automedicar, a tomar el medicamento cada vez que se siente nervioso, cada vez que cree que no va a poder resolver algo. Entonces nosotros siempre somos los primeros en decir no a la automedicación, pero eso tiene que partir desde nosotros mismos, porque a veces somos nosotros los que propiciamos o fomentamos en el paciente la automedicación. Sí. Excelente, doctora. Es muy triste, pero muy frecuente ver cómo los pacientes van a diferentes especialidades y lo primero que le piden es al médico tratante, por favor, me hace un récipe, ¿no? Entonces, y cuando tú le preguntas al paciente que ha ido aumentando la dosis, que no consigue el alivio de sus síntomas, pero ¿cómo hacen los récipes? ¿De dónde los saca? Bueno, es que me lo dan los diferentes médicos que yo consulto, ¿no? Ahí tenemos que ser cuidadosos. Y aprender a decir que no, porque eso es Lo que puede quedar es que también se le está generando al paciente otro trastorno que es la dependencia a la benzodiazepina y después nos toca a nosotros los psiquiatras deshabituar que no es nada no sencillo. es nada fácil. Sí, absolutamente. Mire, de cierre les voy a dejar esta pregunta nos lanzaron esta pregunta de oro valiosísima de recomendaciones de abordaje y protocolo de atención para pacientes infanto-juvenil neurodiverso en medio de esta coyuntura, importantísimo. Bueno, ahí sí no opino mucho porque no es mi especialidad. Nosotras ninguna de las dos es psiquiatra infanto-juvenil, Aquí hay aquí dos se psiquiatras lee, infanto-juveniles. pero bueno, también a veces yo que estoy en un área hospitalaria nos toca y pues hemos tenido que aprender conociendo nuestros límites, ¿no? Pero hay algo que también no hemos mencionado y me parece importante de mencionar y quizás esta sea o este sea el momento que también los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, tenemos que administrarlos o emplearlos con todas las personas y quizás con esta población, que es una población especial, que es una población con más necesidades o con necesidades distintas, pues los primeros auxilios psicológicos también sean importantes y que su psiquiatra infantojuvenil evalúe y por supuesto
la red de apoyo que necesitan, porque sabemos que están a cargo de un equipo multidisciplinario. Excelente, muchísimas gracias, doctoras, por este tiempo que nos han permitido. Los dejo aquí con el doctor Gracias a Álvarez y el ustedes doctor A ustedes por habernos invitado y por tener interés en esta área de Sí. psiquiatría. y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon, agradecidas. Gracias, doctoras, por esta clase. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento en el chat, felicitándolas a ustedes por las aclaratorias, por lo atinado de las respuestas. Y para nosotros, el Grupo Leti, es un verdadero orgullo y placer haberlas tenido la tarde de hoy. Creo que nos paseamos por muchas de las ansiedades que tenemos los médicos actualmente y que tomarnos esos 2 minutos antes de prescribir y pensar más en el paciente y no tanto en la situación. Eh, los dejo con Juan Chirinos para que nos haga el cierre de la actividad, pero antes de retirarme, los asistentes van a recibir a través de su correo electrónico una invitación a llenarnos una encuesta de satisfacción. Por favor, cuando la reciban en sus correos, pues estaremos encantadísimos de escuchar qué opinaron o qué opinan acerca del tema y de la conectividad el día de hoy. Y muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, doctoras, por el espacio, por el contenido. Creo que ha sido muy valioso para todos los conectados y bueno, los invitamos a que continúen estando presentes en nuestras próximas ediciones de MED. Nuestro objetivo es seguir acompañando durante todas estas próximas semanas con contenido de este tipo, de alta calidad, que esté enfocado en satisfacer estas necesidades que todos estamos viviendo en este momento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar y bueno, los invitamos a que respondan la encuesta y nos cuenten qué más podemos compartir con ustedes. Hasta luego.